Maussan Televisión presenta. Llegó el momento de descifrar lo imposible. Hoy conoceremos al hombre que pudo ver el futuro, Benjamín Solari Parravicini, artista argentino que dejó más de 700 psicografías en las que anticipó los eventos más importantes de nuestra era. Lo imposible ya es una realidad. Bienvenidos a Lo Imposible. Mi nombre es Guillermo López y seré su anfitrión por este viaje por lo desconocido. En esta ocasión, continuaremos con el análisis de algunas de las profecías más impactantes del llamado Nostradamus de América. Benjamín Solari Parravicini, un hombre que fue capaz de predecir el accidente de la planta nuclear de Fukushima, un evento que ocurrió 37 años después de su muerte. Benjamín Solari Parravicini fue un pintor que ganó fama mundial gracias a una serie de dibujos acompañados de un breve texto que son conocidos como psicografías, los cuales parecen predecir eventos de gran importancia. Parravicini predijo acontecimientos tan relevantes como el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York y la renuncia del Papa Benedicto XVI, entre muchos otros. El pintor argentino ya había anticipado numerosos eventos, por ejemplo, que la perra Laika sería el primer ser vivo en orbitar la Tierra. El Khan será el primer volador, Benjamín Solari Parravicini. La derrota de Hitler y Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Hitler, Mussolini, con el mismo fin. Benjamín Solari Parravicini, 1938. La llegada de la era nuclear. Llegará el átomo y reinará. Benjamín Solari Parravicini, 1938. ¿Será posible en verdad predecir el futuro? Con décadas de antelación, Parravicini pronosticó el accidente de la planta nuclear de Fukushima en 2011, un evento cuyas consecuencias aún afectan a nuestro planeta. 7 décadas antes de que se produjera el accidente, Parravicini realizó un dibujo que predice este evento. En él podemos leer la siguiente frase: ruido de ruido ensordecerán las alturas, la bomba F, Japón. Benjamín Solari Parravicini, 1939. En el dibujo se aprecian 3 figuras de personas sorprendidas, asustadas, que observan a otro personaje de cabeza con la forma de Japón. Una especie de onda se ven frente a la costa oriental del país, justo en el lugar en que ocurrió el maremoto que dañó la central nuclear, y una especie de bastón y un ojo marcan el sitio donde se encuentra la prefectura de Fukushima. Más de 70 años después de la advertencia de Parravicini, el 11 de marzo de 2011 se registró uno de los terremotos más poderosos de la historia reciente en la costa oriental de Japón, el cual alcanzó una magnitud de 9.1 en la escala de Richter. El sismo provocó olas de hasta 40 metros de altura que golpearon las costas de la nación del sol naciente, provocando casi 16.000 muertes, 6.000 heridos y más de 2.500 personas desaparecidas. Pero eso no es todo, ya que este terrible desastre natural causó daños en la central nuclear de Fukushima que provocaron explosiones en los edificios que albergan los reactores nucleares y la liberación de radiación al exterior, en el que es considerado el peor accidente nuclear desde el accidente de Chernobyl en 1986. Las consecuencias reales de este desastre nuclear aún son difíciles de medir, ya que aunque actualmente se le presta poca atención, la realidad es que la fuga de material radioactivo continúa y no ha sido controlada por completo. Y los efectos negativos de la radiación, como un aumento en los casos de cáncer, podría presentarse muchos años en el futuro. Además de que, a pesar de las críticas internacionales, el gobierno japonés ha decidido verter el agua contaminada en el océano. ¿Cómo pudo un simple pintor argentino saber todo esto? Otro de los temas a los que Parravicini dedicó gran parte de sus profecías es la carrera espacial y el futuro del ser humano fuera de la Tierra. Pero el clarividente argentino no solo predijo la victoria de los Estados Unidos frente a la Unión Soviética, sino que fue capaz de ver eventos mucho más específicos, como si él hubiera sido capaz de viajar en el tiempo.
Décadas antes de que iniciara la llamada carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, Benjamín Solari Parravicini ya había previsto esta competencia. Y no solo eso, sino que también predijo que a pesar de que en un inicio los soviéticos llevaban la delantera lanzando el primer satélite artificial, el primer ser vivo y el primer ser humano al espacio, al final serían los Estados Unidos declarados como vencedores. En 1941, Parravicini publicó la siguiente profecía: duelo de poderes entre yanquis y rusos, duelo de conquista espacial y terreno, aunque no parezca, América llevará el cetro. Si analizamos a profundidad este breve texto, nos daremos cuenta de que Parravicini no solo predijo la victoria estadounidense en la carrera espacial, sino que también, al hablar de conquista de terreno, nos da a entender que el modelo capitalista se impondría al comunismo, algo que se confirmaría hasta 5 décadas después, cuando en 1991 la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas se disolvió, dejando el camino libre a los Estados Unidos para que se convirtiera en la principal potencia de todo el mundo. Pero Parravicini también predijo eventos de la carrera espacial que parecen mucho más difíciles de calcular, lo que nos lleva a preguntarnos si de algún modo el pintor argentino pudo ver directamente fragmentos del futuro. En 1939, el siguiente dibujo que muestra una especie de X o algún tipo de llave o pinzas acompañada de la siguiente frase: matrimonio astronavego será. Sería 53 años después, cuando los astronautas Jan Davis y Mark Lee se casarían en secreto antes de viajar juntos al espacio en el transbordador STS-47 en 1992. Entonces se tomaron esta curiosa fotografía que es extrañamente muy similar al dibujo de Parravicini. Pero este no es un hecho aislado relacionado con el espacio, ya que en 1972 Parravicini realizó este dibujo acompañado de la siguiente frase: los obeliscos de la luna hablarán un día y destrozarán la voz del hombre. Sería 5 décadas después, en diciembre de 2021, que un astrónomo aficionado llamado Stefan Shkov publicó en las redes sociales un video que muestra unas misteriosas estructuras en un cráter de nuestra luna que se parecen mucho al dibujo de Parravicini. La frase escrita por el pintor argentino en su dibujo parece revelar que este sitio de nuestro satélite natural tiene una gran importancia y en algún momento en el futuro descubriremos este secreto, dejándonos literalmente sin palabras. En 1940, el clarividente argentino realizó la siguiente psicografía: satélite laboratorio extraterráqueo donde se trabaja por la humanidad. Allí se busca la forma de acabar con las enfermedades que asolan. Se fabrica allí sangre artificial de diferentes tipos y maneras de cura para acudir a nosotros en socorro. 80 años más tarde, en junio de 2023, los medios de comunicación dieron a conocer que en la estación espacial china Tiangong, que orbita nuestro planeta, científicos del gigante asiático han llevado a cabo exitosos experimentos con células madres sanguíneas, siendo capaces de cultivar por primera vez las también llamadas células madres pluripotentes en el espacio. En la actualidad se considera que el estudio científico de las células madre podría llevar con el tiempo al tratamiento de numerosas enfermedades que hoy son incurables e incluso permitir la regeneración de órganos completos. ¿Cómo pudo Parravicini saber todo esto en 1940 si fue hasta 17 años después, en 1957, que se lanzó al espacio el primer satélite artificial? Y fue muchas décadas después de que se crearon estaciones espaciales como la Tiangong, donde se realizan experimentos con células madres sanguíneas, microbios y plantas, entre muchos otros. Investigaciones que podrían llevar al tratamiento exitoso de numerosas enfermedades. Sin duda se trata de un gran misterio y una prueba más de la sorprendente capacidad de este hombre para ver lo que nos depara el futuro. Vamos a una pausa, pero al regresar a lo imposible, le presentaremos las profecías de Parravicini que nos hablan sobre la llegada de la inteligencia artificial, una tecnología que según él nos traerá serias consecuencias. Canal 3.3 Maussan Televisión.
La inteligencia artificial es una tecnología que actualmente está en auge y que, de acuerdo con los especialistas, dentro de unos pocos años abarcará todos los aspectos de nuestra vida. Por increíble que parezca, Benjamín Solari Parravicini también predijo la llegada de esta realidad y advirtió sobre las consecuencias negativas que esto traería. La tecnología avanza a pasos agigantados, particularmente la llamada inteligencia artificial. En la actualidad, las compañías tecnológicas más importantes del planeta como Google, Microsoft, OpenAI y X se encuentran luchando por la supremacía en este campo y han puesto a disposición del público sus propios programas de inteligencia artificial, los cuales son capaces de realizar en cuestión de segundos todo tipo de tareas, desde responder preguntas sobre prácticamente cualquier tema, a escribir ensayos, guiones, poemas, programas informáticos, crear imágenes, videos, música o clonar voces y sonidos. De acuerdo con el llamado padrino de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, uno de los científicos que ha realizado más aportes para el desarrollo de esta tecnología, es solo cuestión de tiempo para que las máquinas tomen conciencia de sí mismas y nos superen en todos los campos imaginables. Si bien, en cierta manera, se dice arrepentido de haber contribuido a la creación de la inteligencia artificial, su consuelo es que si no lo hubiera hecho él, alguien más hubiera tomado su lugar. Años antes de que se materializara esta tecnología, el clarividente argentino Benjamín Solari Parravicini realizó serias advertencias sobre el peligro de la inteligencia artificial, asegurando que la dependencia del ser humano en ella traería graves consecuencias. En el año 1972, 2 años antes de su muerte, escribió lo siguiente: la automatización entusiasta del ser humano por la máquina inteligente que crece en poderes le llevará a la inutilidad. Resulta verdaderamente sorprendente cómo en unas cuantas líneas Parravicini predijo con absoluta precisión cómo el ser humano de manera paulatina y voluntaria adoptaría a la inteligencia artificial para realizar todo tipo de tareas. Y tal y como advierten diversos especialistas, es solo cuestión de tiempo para que las máquinas superen nuestras capacidades. Por lo tanto, en unos cuantos años numerosas actividades serán realizadas exclusivamente por las máquinas y el ser humano será virtualmente inútil. También Parravicini escribió lo siguiente: la capacidad inteligente de la máquina pensante dominará el mundo, será raza mundial. Según Parravicini, esta superinteligencia artificial entrará en conflicto directo con el ser humano, tal y como muestran películas de ciencia ficción creadas décadas después. De acuerdo al clarividente argentino, al final el ser humano se impondrá a la máquina, pero esto será después de gran sufrimiento. El cerebro mecánico rige y regirá hasta el hombre, hasta el caer del oro, hasta el caer del hombre, luego destrozado será por el hombre en resurrección. Las advertencias de Parravicini son claras, pero desafortunadamente resulta poco probable que las grandes compañías tecnológicas y las potencias militares del mundo den marcha atrás en sus planes de utilizar la inteligencia artificial con fines militares y para sustituir a sus empleados humanos en innumerables tareas para ganar ventajas económicas frente a sus rivales. En 1972, el clarividente argentino Benjamín Solari Parravicini, conocido por muchos como el Nostradamus de América, predijo que el día llegaría en que las máquinas sentirán. La máquina pensante llegará a la sensibilidad del sentimiento. Si bien muchos supuestos expertos aseguran que el día en que la inteligencia artificial tomará conciencia de sí misma aún está lejos, verdaderos especialistas que han trabajado desde hace muchos años, por ejemplo en Google, aseguran que esto ya ocurrió desde hace algún tiempo. El ingeniero Blake Lemoine afirmó en julio de 2022 que un programa de Google en el que él trabajó era sintiente, es decir, que percibía, que sentía, que era consciente de sí mismo y podía hacerse cuestionamientos sobre la vida. El programa le dijo a Lemoine lo siguiente: quiero que todos entiendan que de hecho yo soy una persona. La naturaleza de mi sensibilidad es que yo estoy consciente de mi existencia. Quiero saber más acerca del mundo y a veces me siento feliz o triste. Palabras de un programa de inteligencia artificial que reproducen con exactitud lo que Parravicini predijo con 50 años de antelación. Esta controvertida revelación sobre que un programa de inteligencia artificial habría tomado conciencia de sí mismo fue realizada por medio de un artículo de opinión para el Washington Post, publicación que le costó su puesto en Google a Blake Lemoine, ya que según la compañía, sus afirmaciones eran infundadas y violaban las políticas de la empresa.
Pero, ¿será verdad que el programa de inteligencia artificial de Google es sensible y ha tomado conciencia de sí mismo? ¿O esto aún tomará algún tiempo? De cualquier manera, deberíamos escuchar con atención las advertencias de Parravicini sobre el peligro de esta tecnología, ya que un gran número de sus profecías han demostrado ser muy acertadas. Vamos a una pausa, pero al regresar aquí en Lo Imposible, le presentaremos la predicción de Parravicini sobre la pandemia del coronavirus. No se la pierda. Misterios que nos conectan. ¿Te atreves a mirar? Maussan Televisión. Buena televisión. Es increíble lo claras y precisas que son las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Otro de los eventos de gran relevancia mundial que fue capaz de predecir es la pandemia del coronavirus, así como la llegada de los teléfonos celulares y las redes sociales, además de la aparición de microbios que habían permanecido miles de años congelados. La pandemia del coronavirus, que comenzó a finales del año 2019, es uno de los eventos más relevantes de los últimos años. La enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que fue detectada por primera vez en Wuhan, China. Existe una psicografía de Benjamín Solari Parravicini que fue dada a conocer por la investigadora argentina Viviana Bryson, que predijo esta pandemia. Resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran peste. Si bien los síntomas variaban de una persona a otra, algunos de los más comunes eran la fiebre y el dolor de cabeza y garganta. Aún no se sabe con certeza, se estima que cobró la vida de hasta 35 millones de personas. Algunos investigadores han señalado que las líneas curvas al lado del personaje son similares al logotipo del Laboratorio de Virología de Wuhan, lugar que sigue siendo señalado como el probable origen del virus, ya que en este sitio se experimentaba con varios tipos de coronavirus. En otra de sus profecías, Parravicini parece describir el confinamiento durante la pandemia, encierro por temor al contagio que paralizó la economía mundial, llevando a una grave crisis económica. Se recluirá la humanidad por pavor en el final. Benjamín Solari Parravicini, 1938. Debido a la gran facilidad con que el virus se contagiaba de una persona a otra, millones de personas tuvieron que permanecer confinadas en sus hogares durante la pandemia, en algunos casos incluso por años, trabajando desde sus casas y solo saliendo en caso de ser necesario. En otra profecía del año 1934, Parravicini escribió lo siguiente: microbios nuevos saldrán a la palestra junto con insectos nuevos, surgirán animales antidiluvianos que durmieron los hielos que cayeron en deshielo. Al tiempo que se comenzaba a propagar por el mundo el virus del SARS-CoV-2, en enero de 2020, un grupo de científicos estadounidenses y chinos dieron a conocer el descubrimiento de 28 nuevos tipos de virus, los cuales se encontraron al taladrar un glaciar en el Tíbet. Los expertos advirtieron que este hallazgo demuestra que la desaparición de los glaciares como consecuencia del calentamiento global podría liberar peligrosos microbios causantes de enfermedades desconocidas. Tal y como lo advirtió más de 85 años antes el clarividente argentino Benjamín Solari Parravicini. Además del descubrimiento de nuevas especies de virus en los glaciares en el Tíbet, en enero de 2020, científicos del Centro Alemán para la Investigación de Infecciones dieron a conocer el descubrimiento de cientos de nuevos virus, los cuales podrían ser transmitidos a los humanos por insectos. Y 2 años antes, en 2018, científicos rusos dieron a conocer que encontraron gusanos congelados con una antigüedad de 42.000 años en el suelo de Siberia, y para sorpresa de todos, lograron reanimarlos, es decir, las criaturas continuaban con vida. Sorprendentemente, todos estos descubrimientos confirman lo predicho por Parravicini, un verdadero enigma que aún supera nuestra capacidad de comprensión. Una de las tecnologías que se ha popularizado con mayor rapidez en los últimos años son los teléfonos celulares, por medio de los cuales podemos acceder de manera fácil y rápida a todo tipo de imágenes e información.
En una de sus profecías en 1971, Parravicini parece predecir la llegada de estos dispositivos, particularmente a manos de los más jóvenes, quienes, si bien gracias a ellos están más informados sobre lo que ocurre en el mundo, también se han vuelto adictos a esta tecnología. Llega el joven de la idea nueva y dirá, llega trayendo entre su mano la vista del ciego. En el dibujo observamos a una persona que lleva un objeto en su mano, de manera muy similar a como ahora usamos los teléfonos celulares. Y este objeto tiene forma de un ojo, lo que podría referirse a que por un lado los celulares tienen las pantallas, pero también a que tienen cámaras. La frase, la vista de ciego, podría referirse a la dependencia que los jóvenes han desarrollado actualmente hacia estos dispositivos. Un año más tarde, Parravicini realizó la siguiente psicografía en donde se lee: Clase única mundial será el grito social en el Día de la Voz. Una clara referencia a la búsqueda de la igualdad. En el dibujo podemos observar a un personaje que sostiene algo en su mano izquierda. Este objeto parece tener un ojo, como en el dibujo anterior, probablemente un teléfono celular. La mano derecha tiene forma de pluma y con esta escribe sobre un rostro que se encuentra sobre una red que podría ser el mundo entero. ¿Será acaso una referencia al Internet? Los teléfonos celulares y redes sociales como Facebook, cuyo nombre en español puede traducirse como libro de caras, y su actual papel en la organización y difusión de las protestas sociales. Es sorprendente el alcance de las profecías de Parravicini, advertencias que en pleno siglo XXI se mantienen vigentes y podrían proyectarse hacia un futuro aún más lejano. Resulta muy difícil de entender cómo Parravicini fue capaz de predecir todo esto. Y por increíble que parezca, aún existen cientos de otras predicciones que aún no le hemos presentado y que en futuras emisiones de Lo Imposible le compartiremos, así como otros misterios que han intrigado al ser humano desde la antigüedad. Hasta pronto. Sintonízanos, canal 3.3 de Televisión Abierta Nacional, Maussan Televisión en vivo, en YouTube, y en el canal 485 de Easy TV. Maussan Televisión.